La muerte no es una mujer con el cráneo pelado y una corva guayana entre las manos. La muerte es un hombre que galopa entre las noches que columpia el insomnio. Es un varón disfrazado de oscura damisela. Tiene unas rosas en las manos y un cordel para colmar el cuello. Alguien un día dibujó a la muerte con rostro de doncella, pero ella es él, pálido, abyecto, en el que en la noche se llega hasta mi sueño, y como un perro fiel me hace aspirar su aliento de témpano misterio, y con fría insistencia se me acerca y me lame los pies. Alicia Ilse Gómez, La muerte no es una mujer. Buenos días a todas, todos y todes quienes nos acompañan el día de hoy en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo en nuestras redes sociales. Saludo a la consejera Rosalinda Salinas, que nos acompaña para la presentación de la Recomendación 08-2022 sobre la omisión de garantizar derecho al acceso a la justicia en la investigación de violencia feminicida, así como el derecho a una vida libre de violencia. Le doy la bienvenida a Elisa Xolalpa Martínez, identificada como víctima directa en el presente instrumento recomendatorio, quien ha buscado justicia de estos hechos para cambiar el curso desde hace 20 años. De igual manera, saludo a su hija, a quien la acompañan sus compañeras de la colectiva Todos Somos Elisa y Justicia por ti, por mí y por todas, y a Teresa González Medina, a todas ellas por haber acompañado y caminado junto a Elisa durante todos estos años. Los hechos de los cuales fue víctima son expresiones de la violencia de género que encuentra sus raíces en la profunda desigualdad entre hombres y mujeres y discriminación contra las mujeres, tal como lo reconocen instrumentos jurídicos internacionales, regionales, nacionales y locales. Esta se motiva y se refuerza por una cultura patriarcal y machista que impera en el mundo y en nuestro país y que genera diferencias estructurales de poder basadas en el género, lo que produce afectaciones de diversos tipos en distintos ámbitos, en diferentes etapas de la vida para las mujeres y sobre todo con impactos diferenciados en función de las características y situación personal de cada una de ellas. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2021 a nivel nacional hay una prevalencia del 70% de violencia contra las mujeres de 15 años o más a lo largo de su vida. Hace 6 años, las estadísticas arrojaban una prevalencia del 66%, es decir, a la fecha se contabiliza un aumento de 4 puntos porcentuales en tan solo 5 años. Ya sea porque esta es más denunciada o porque haya aumentado, el incremento debe de ser una fuente de ocupación. La información oficial da cuenta de que a nivel local, la Ciudad de México es la segunda entidad donde las mujeres de 15 años o más han experimentado mayor violencia a lo largo de la vida, con una prevalencia del 76.2%, solo después del Estado de México, lo que permite vislumbrar la problemática tan grave a la que nos enfrentamos. Lo anterior hace evidente que aun y cuando hay esfuerzos desde hace por lo menos 28 años para erradicar la violencia en contra de las mujeres, esta no ha disminuido, sino al contrario, va en aumento. Estos esfuerzos a lo largo de referencia datan al menos desde 1994, año en el que se adoptó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la Convención de Belén do Pará, que se convirtió en el primer instrumento internacional vinculante en reconocer que la violencia contra las mujeres como una violación a derechos humanos. Sin embargo, si bien hay instrumentos jurídicos internacionales en la materia de igualdad de las mujeres, así como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del 1981, fue hasta la Convención de Belén do Pará que se estableció que la violencia contra las mujeres ocurre en un espacio público o ocurre en un espacio privado, es prevenible, atendible y sancionable por el Estado. En la actualidad, 2 de cada 3 mujeres de más de 15 años en México han sentido víctimas de algún tipo de violencia, ya sea física, emocional, sexual, económica o patrimonial, y en cualquiera de sus ámbitos de la vida cotidiana, familiar, escolar, laboral, de pareja, comunitaria e institucional,
lo que pone de manifiesto la imposibilidad por ejercer un proyecto de vida de forma libre y segura. Mucho se ha desarrollado en relación a las manifestaciones y demostraciones de violencia de género que escalan con frecuencia o forman parte de la dinámica cíclica reiterada que antecede los casos de feminicidios. Es por ello que cualquier manifestación de violencia de género debe de ser atendida y deberá ser alertada como una estrategia para prevenirla. En nuestro país se asesinan a 11 mujeres por día y en la Ciudad de México, tan solo de enero a junio del 22, se registraron 71 mujeres asesinadas y aún no topamos con la falta de activación de los protocolos para investigar los asesinatos violentos como si fueran feminicidio. En nuestro país, a partir del 2012, se incluyó en el Código Penal Federal el tipo penal de feminicidio y con el paso de los años se tipificaron en los códigos penales de cada entidad federativa. Al respecto, es importante señalar que si bien los primeros hechos de los que fuiste víctima, Elisa, ocurrieron de forma previa a estas reformas y de forma previa a la sentencia de Campo Algodonero, que pusieron en el mapa el problema de la violencia feminicida en nuestro país, tú tenías derecho a que las investigaciones se condujeran bajo perspectiva de género, con un debido análisis de contexto, con deber de debida diligencia reforzada e interculturalidad, y que el Estado te garantizara el acceso a la justicia debido al proceso y a una vida libre de violencia. Por su parte, resulta lacerante mencionar que, de acuerdo con fuentes periodísticas, tan solo en lo que va del año han existido 47 ataques con ácidos o sustancias corrosivas en contra de las mujeres y la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla son las entidades federativas que más reportan este tipo de violencia. Y a pesar de tratarse de agresiones que ocasionan gravísimas afectaciones a las víctimas físicas y emocionales y que no puede negarse su altísima carga simbólica, fue hasta la semana pasada que esa forma de lesión se incluyó en la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia como parte de la violencia física de género. Sin duda, luchas como las que tú, Elisa, han sostenido por estos más de 20 años son las que nos han llevado a este reconocimiento legal que hoy contribuye a que muchas mujeres de este país estén más protegidas y prevenidas sobre esta forma de ataque. Cada feminicidio, cada ataque con ácido, cada manifestación de violencia hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres tiene detrás un nombre, una vida, una familia, un proyecto de vida y un tejido social rasgado que, acompañado por la impunidad, se vuelve un status quo, un estado de cosas que no podemos permitir que se siga normalizando. Es deber del Estado, en los casos de violencia contra las mujeres, actuar hasta alcanzar el esclarecimiento de los hechos, la verdad y la justicia, eliminando los estereotipos de género y haciendo uso de las herramientas de análisis que los estándares internacionales exigen. No es obligación de las víctimas realizar el trabajo para la investigación de su caso o la transformación cultural de la comunidad. Hay deudas pendientes para con las mujeres, pues ante la falta de herramientas de análisis se ha relegado la responsabilidad del Estado en ellas para hacer frente a las exigencias por el acceso a la justicia para todas las víctimas de violencia de género y violencia feminicida, tanto directas como indirectas, lo que impacta también de manera diferenciada en razón de la edad, la condición socioeconómica, la pertinencia o no a comunidades indígenas o pueblos o barrios originarios, entre otros. El deber de debida diligencia reforzada en las investigaciones conlleva que, a través de agotar las líneas lógicas de indagación que revisten especial relevancia en casos de violencia contra las mujeres, pues una investigación que no pondere aspectos vinculados con el contexto no tiene posibilidades de conseguir resultados reales. Así lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia y lo ha reiterado la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en otros instrumentos recomendatorios. Esta comisión trabaja a partir de sus investigaciones por la dignificación de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica, pues es a través de esos procesos que se puede recomenzar a reconstruir el tejido social. Lo anterior resulta fundamental para alcanzar la justicia y, a su vez, para reconocer e impulsar agencia en las mujeres para que sean ellas, nosotras, quienes podamos ejercer nuestros derechos con seguridad y realizar nuestros proyectos de vida con libertad, sin que se vean truncados por la violencia de género enmarcada en la impunidad.
Para la consolidación de ambos aspectos, no podemos darnos el lujo de perpetuar la impunidad ni a vivir año con año a la espera de justicia, intimidadas, amedrentadas por la continuidad de los actos de violencia y la omisión de sancionarlos. Las víctimas no pueden vivir cautivas por sus agresores. En los últimos 5 años, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha emitido 18 instrumentos recomendatorios que visibilizan la necesidad de que el Estado investigue las violaciones de derechos humanos con dichas perspectivas y metodologías de análisis. De estas, son 4 las que atañen a violencia feminicida o transfeminicida y al día de hoy se le suma la recomendación 08-2022, que refleja que el principal reto en las investigaciones vinculadas con violencia feminicida en contra de las mujeres continúa siendo contextualizar la agresión sufrida por la víctima y acreditar las razones de género mediante pruebas sólidas. Se reconoce que las investigaciones por el acceso a la justicia y la verdad deben de estar enmarcadas también por el enfoque intercultural como parte del estándar de protección de la dignidad de las personas. Esto es, que no se debe pasar por alto el contexto en el que se materializan las agresiones, no solo por la investigación del caso mismo y la afectación para la víctima, y sobre todo en este caso por la comunidad de San Luis Tlaxcaltemalco. El caso que motiva el presente instrumento ilustra claramente el camino en la búsqueda de justicia para las víctimas, pues en este caso, tú, Elisa Solalpa, sufriste un atentado de feminicidio y durante 20 años has visto privado tu derecho a acceder a la justicia y a una vida libre de violencia, privaciones que han impactado en el curso de tu vida y desarrollo. El camino en la búsqueda de justicia continúa siendo árido y lleno de obstáculos, por lo que esta exigencia exige y seguirá a través de visibilizar las voces de las víctimas, que son quienes nos obligan a desarrollar estrategias efectivas que estén a la altura para responder al problema tan grave como los que hoy hacemos referencia. Para Elisa, la búsqueda de verdad y justicia, así como de protección ante las amenazas a su derecho a la vida, le ha significado años de espera y de riesgos, no solo por la falta de debida diligencia y el extravío de su investigación, sino por la insuficiencia e inadecuados criterios para investigar, que se traducen en una espera de más de 20 años sin poder acceder a la justicia, que constituyen una amenaza de no alcanzarla y más aún que pueden representar un riesgo real de impunidad. En función de lo anterior y con base a los hechos documentados y narrados por la Cuarta Visitadora General, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dirige la recomendación 08/2022 a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en su calidad de autoridad y establece como puntos recomendatorios los siguientes. Primero, coadyuvar con la CEAVI a fin de que Elisa pueda estar inscrita en el registro de víctimas de la Ciudad de México. De igual manera, promover e impulsar ante esa comisión que las medidas de ayuda inmediata, asistencia y atención e inclusión sean proporcionadas a las víctimas. Segundo, coadyuvar y dar seguimiento para que la CEAVI integre a los expedientes correspondientes de la víctima directa, así como de la mujer indirecta número 1 y la víctima indirecta 2, reconocidas en el presente instrumento recomendatorio, con el fin de que esa comisión ejecutiva pueda proceder a la determinación de los planes de reparación integral conforme a los parámetros establecidos en este instrumento recomendatorio. Tercero, bajo el principio de debida diligencia, la Fiscalía realizará las siguientes acciones encaminadas a que la víctima directa pueda ejercer sus derechos a la verdad y a la justicia para que los delitos cometidos en su contra no queden impunes. Primero, presentará a la víctima y a esta comisión el plan integral de investigación de la indagatoria iniciada por el delito de tentativa de feminicidio, el cual será acorde por lo dispuesto por el protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio, aplicando las perspectivas de género, de interseccionalidad y el enfoque diferencial y especializado durante el proceso de integración y atención del caso hasta su judicialización. Establecerá un cronograma de reuniones para que el personal ministerial a cargo de la carpeta de investigación informe a la víctima directa sobre los avances en la indagatoria conforme a la ruta planeada en su plan de investigación para su judicialización.
El personal ministerial ordenará que se le practique a la víctima directa las valoraciones de riesgo necesarias de manera periódica con el fin de que las medidas de protección ordenadas en su favor sean acordes e idóneas a la evolución de su situación de riesgo documentado para su debida salvaguarda. Gestionará que se asigne a la víctima directa una asesora jurídica para que la asista durante todas las etapas que integran el proceso penal. Cuarto, la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos diseñará un plan integral de investigación de la indagatoria relacionado con los hechos acreditados en el presente instrumento recomendatorio, el cual deberá contemplar que el proceso de investigación se desarrolle bajo los estándares de los principios de debida diligencia para que las conductas y o delitos sean investigados de manera seria, imparcial y efectiva. Que las diligencias que se definan en dicho plan estén orientadas a materializar y garantizar el proceso penal se conduzca con salvaguarda de los derechos de la víctima a la verdad y a la justicia y con ello se le otorgue certeza jurídica para que dichas conductas no queden impunes. Y finalmente, un cronograma de reuniones periódicas para que el personal ministerial a cargo de la indagatoria informe a la víctima directa sobre los avances de la investigación en su caso. Dicho plan se hará de conocimiento del programa de lucha contra la impunidad de esta Comisión de Derechos Humanos con el fin de llevar a cabo el seguimiento respectivo y el acompañamiento a la víctima durante el proceso. Quinto, la Fiscalía realizará un acto de disculpa pública, el cual deberá estar plenamente satisfactorio por la víctima. Sexto, la Fiscalía presentará un informe en el que se indique la recurrencia registrada en relación a la pérdida de averiguaciones previas y carpetas de investigación o evidencias contenidas en las mismas por las que se haya iniciado un procedimiento administrativo y o penal, y una estrategia que garantice el resguardo de las averiguaciones previas y o carpetas de investigación y las evidencias que las integran, en el cual se haga explícito la obligación de dar vista al órgano interno de control de esa Fiscalía en caso de las pérdidas documentales. Agradezco al personal de la Comisión, bajo la dirección de la Cuarta Visitaduría General, que llevó a cabo la investigación y determinación de las violaciones a derechos humanos que motivan la recomendación hoy presentada y emitida. Asimismo, reconozco las aportaciones de los variados equipos de la Comisión, entre ellos la Secretaría Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Seguimiento, la Dirección de Atención Psicosocial, la Dirección Ejecutiva de Promoción y Agendas de Desarrollo Humanos y la Dirección General de Administración. De igual manera, quiero agradecerte a ti, Elisa, por la confianza depositada en esta institución para la atención, investigación, documentación y determinación de tu caso. Sabemos que este no es el final del proceso para el acceso a la justicia y la reparación del daño, sin embargo, es el proceso necesario para su materialización. Muchas gracias, Elisa.